es que también ustedes piensan que solo somos este grupo de gente, pero lo que no están viendo, allá hay una cámara y también hay un live stream de ese evento, o sea que también hay gente en todo el mundo que nos está siguiendo en este momento. Como entre otras la profesora Claudia Hammerschmidt, que no puede estar y está muy triste que no pueda estar porque está en Holanda, no está ni en Alemania, pero les dice muchos saludos y eso, yo represento pues el Instituto de Romanística hoy en su lugar. Bueno, ahora creo que es tiempo que empecemos con las preguntas y mi primera pregunta tiene que ver con el cartel de este evento, porque ustedes quizás se han preguntado qué tiene que ver, pero el dibujo, la pintura es la pintura de una amiga mía, bueno, ahora, gracias. De una amiga mía que vino como refugiada de la Siria y entonces sí también tiene que ver con una experiencia de estar en el mundo relacionado a la política y cómo lo transformamos y lo reflejamos en el arte. Y ella me ha dicho lo que ella ve en esa pintura, pero antes hicimos un ejercicio con mis estudiantes y hemos visto muchas cosas más. Y eso se relaciona con sus diferentes obras. Por ejemplo, con mucha imaginación podemos imaginar un mapa con diferentes caminos secretos de refugiados como para escapar, lo que tendría que ver quizás con la obra de Javier de Isusi. Con mucha imaginación también podríamos imaginar una casa o un alojamiento improvisado que tendría que ver con la manera de cómo vivimos y qué tan seguros y seguras nos sentimos en nuestras casas, que tiene que ver con la obra de Isaac Rosa y con lo que dijiste antes de la idea del vender el miedo o de repente darse cuenta de que uno no está seguro ni dentro de su misma casa, ni dentro de su mismo país, ni dentro de su misma casa, o dentro de su mismo casamiento con la pareja, tampoco, como lo describe en Feliz Final. Y por fin también vemos a un cuerpo de una mujer, o se pueden imaginar que vemos esto, pero está abstracto obviamente, y eso tiene que ver con la obra de Marta Sanz, porque ella escribe mucho sobre el cuerpo femenino, pero también la experiencia de vivir en este mundo dentro de un cuerpo femenino, más o menos. Y bueno, si ustedes quieren seguir pensando, también podríamos ver dos dedos que están escribiendo, o no sé si ustedes quieren ver un toro de España, no creo que hace falta, pero pues eso sería mi primera pregunta. La inseguridad que sentimos o las certezas con las que creemos que vivimos y que ahora se rompieron muchísimo con la pandemia, con la guerra de la Ucrania, con pues todos estos eventos políticos recientes. Y mi pregunta es, ¿qué hacen ustedes? ¿Ustedes escriben para romper certezas, para sacar a sus lectores de sus zonas de confort, para hacerles pensar, para que no busquen alivio en las ideologías fijas y los dogmas de todas las ideologías que están saliendo ahora en estos tiempos de inseguridad? ¿Y siempre lo han hecho o han cambiado algo en cómo escriben ahora? ¿O al contrario, ustedes ven la literatura como un lugar en donde también les dan refugio a los lectores y les dan esperanza o confianza a la vida? ¿Quién quiere empezar? Pongo no sé si va, ¿sí? Bueno, buenas tardes lo primero y hola a todas y a todos.
No, yo acepto ser el primero en contestar porque yo estaba esperando a ver cuál era la pregunta, porque creía que la pregunta era que vemos en el cartel, que era una especie de test de Rorschach, ¿no? De ver qué vemos ahí. Yo tengo que decir que yo veo una mujer también, o sea, yo estoy con... Estaría en el lado de Marta ahora, ¿no? Pero sí, la pregunta sobre las certezas, sobre la inseguridad, o sea, obviamente me interesa mucho esa pregunta porque tiene que ver con buena parte de lo que he escrito, ¿no? Y de hecho, si miro hacia atrás, la mayor parte de mis libros giran en torno a esto, ¿no? Giran en torno a esa pregunta, a esa discusión sobre la inseguridad, sobre el miedo, sobre la incertidumbre, sobre la vulnerabilidad, ¿no? Yo te corregiría brevemente, Catarina, no es un tema de ahora que de repente sintamos una inseguridad, llevamos décadas así ya, ¿no? Podríamos pensar que es el gran tema del siglo XXI, que el siglo XXI que arranca, recordémoslo, aquí hay gente muy joven que a lo mejor hay que recordárselo, arranca el 11 de septiembre de 2001, arranca con los atentados de Nueva York y a partir de ahí años de terrorismo, guerra contra el terrorismo, luego viene la crisis económica que también derrumba otra serie de elementos de seguridad y de protección y añade nuevas inseguridades en nuestras vidas, inseguridades económicas, inseguridades sociales, y luego sí llega la pandemia, la guerra hoy, ¿no? en Ucrania, pero seguramente podríamos incluso irnos un poco más atrás, ya en los últimos años o las últimas décadas del siglo XX, en las que ya el neoliberalismo empieza a liquidar buena parte de los elementos de seguridad en nuestra vida, de los elementos de seguridad como comunidad, ¿no? y nos va dejando en esa sensación de soledad, de intemperie, de vulnerabilidad. Entonces, yo llevo años escribiendo sobre ello. Yo quiero creer que no escribo sobre el miedo, sino que escribo contra el miedo, ¿no? que es algo diferente. Y últimamente, sobre todo, pensando además, mirando hacia el futuro, hacia ese futuro que vemos con miedo, que vemos con preocupación, ese futuro sombrío, ese futuro distópico que una y otra vez representamos. Y yo estoy empeñado últimamente en espantar de alguna manera, en despejar buena parte de esos miedos e inseguridades con los que vivimos, porque si no creo que con miedo, con inseguridad hacia el futuro no podemos construir nada como sociedad. Es decir, nos lleva al sálvese quien pueda, ¿no? a construirte un búnker, ¿no? como el de mi última novela, ¿no? Entonces yo llevo tiempo y sé que es un empeño un poco difícil en estos momentos, ¿no? Porque parece que todo apunta a lo contrario, o sea, que todo nos lleva a desconfiar, a temer, a la inseguridad, ¿no? Pero yo llevo tiempo empeñado en convenceros, en convencerme yo también, ¿no? de que no vivimos tiempos inseguros, o sea, que vivimos tiempos inciertos, es verdad, o sea, que vivimos en la incertidumbre, eso es así, o sea, han desaparecido muchos elementos de certeza en nuestras vidas o en las vidas de generaciones anteriores y hoy vivimos en la incertidumbre y el futuro es totalmente incierto, eso no lo niego, ¿no? Pero no necesariamente el futuro tiene que ser inseguro. Es decir, yo creo que son dos cosas diferentes, que a veces confundimos y llamamos o tomamos por lo mismo lo que no es, ¿no? Usamos como si fueran sinónimos inseguridad e incertidumbre, ¿no? Y yo creo que la incertidumbre está ahí, es cierta, es verdad, ¿no? Pero esa inseguridad no necesariamente va acompañada de esa incertidumbre, ¿no? Yo creo que por el contrario, vivimos en tiempos en los que para muchos aspectos de nuestra vida contamos con capacidades, con recursos, con saberes, con experiencia, con tecnología, para protegernos de muchos elementos que en el pasado fueron amenazas, que fueron peligros, que fueron riesgos para nuestras vidas, para nuestra salud, para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestra sociedad, ¿no? Y, sin embargo, tenemos las capacidades y los recursos, ¿no? Es decir, podríamos construir formas de seguridad, ¿no? Otra cosa es que no lo hagamos por motivos que sería largo de discutir, ¿no? Pero tenemos la capacidad de construir seguridad como comunidad, seguridad colectiva. Y sin embargo nos sentimos inseguros, nos sentimos, es verdad, vulnerables, en buena medida porque estamos solos, porque nos sentimos solos, es decir, porque vemos a los demás con desconfianza, ¿no? Porque no esperamos nada de los otros, sino que al contrario, los vemos como una amenaza más, ¿no? Pero yo estoy empeñado, como digo, en convencerme y en convenceros de que el futuro, no ya el presente en el que estamos, sino el futuro que me preocupa especialmente, ¿no?
el futuro es incierto, pero no necesariamente inseguro, ¿no? Y termino con una idea que me gusta mucho y no paro de repetirla últimamente, de una autora norteamericana que me encanta y que os recomiendo si no la conocéis y que está muy presente en mi último libro, que es Rebecca Solnit. Rebecca Solnit, que es una autora norteamericana que ha escrito numerosos libros, todos muy interesantes, ¿no? Pero yo me quedo con un artículo reciente de ella, un artículo que escribió en prensa, un artículo que escribió en el diario británico The Guardian, y que lo escribió en los primeros días o las primeras semanas de la guerra en Ucrania, cuando estábamos en pleno momento de inseguridad, de incertidumbre, de pánico, o sea, en el que veíamos que teníamos una guerra en Europa y no sabíamos dónde llegaría. Y ella escribió un artículo precioso, y, muy riguroso, muy cierto y muy esperanzador también, que es lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? Y es un artículo que os recomiendo que lo busquéis, se puede leer en internet, un artículo en The Guardian que se llama, no recuerdo cómo era exactamente el título en inglés, pero venía a decir algo así como, sí, el futuro es incierto, pero en la locura cabe esperanza, ¿no? Entonces, ella hace una reflexión muy interesante, que la comparto con vosotras y con vosotros, porque creo que sería aplicable a muchas partes, a muchos ámbitos de nuestra vida hoy, ¿no? Ella hablaba de la guerra, ¿no? Ella intentaba convencernos también, como yo decía antes, de que el futuro es incierto, pero que ahí cabe también la esperanza y que caben elementos positivos. Y ella analizaba el momento que estábamos viviendo y decía que la guerra que había empezado en Ucrania, llevábamos una semana de guerra, 2 semanas cuando lo escribió, la guerra es por supuesto el horror, la guerra por supuesto es el dolor, es el miedo, pero que la guerra habría un tiempo de incertidumbre en el que cabían otras cosas también, ¿no? Y ella ponía un ejemplo, decía cómo en Europa, y aquí en Alemania especialmente, pero en Europa se había abierto un debate, una discusión sobre el modelo energético, sobre el modelo de energía, ¿no? Decía, un debate, una discusión que era necesario, que hace mucho tiempo que los ecologistas y distintos colectivos sociales vienen pidiendo, que había que pensar y replantear cómo producimos la energía, cómo distribuimos la energía y sobre todo cómo consumimos la energía, pero que era una discusión que no había manera de abrir, era una discusión para la que había muchas resistencias, ¿no? Y de pronto la guerra, los efectos de la guerra, la posibilidad de que no tengamos gas, de que no tengamos petróleo, obliga a que en unas semanas se abra una discusión que habría tardado años, ¿no? Y de pronto Europa tiene que pensar qué hace con la energía, dónde produce la energía, dónde compra energía. Y eso lo que permite es abrir de repente un tema, una discusión que de otra manera no se habría conseguido, ¿no? Que puede responderse de muchas maneras, claro. La respuesta puede ser comprar el gas en otro sitio que sea hasta peor que Rusia. La respuesta puede ser la energía nuclear. La respuesta puede ser quemar carbón, ¿no? O la respuesta puede ser buscar otra forma de producir energía y otra forma de consumir energía también, ¿no? Y reducir nuestro consumo, ¿no? Entonces ella venía a decir que en esa inseguridad, en esa incertidumbre, pues caben muchas posibilidades, que se abren muchos caminos y que lo que hoy nos parece inverosímil, pues puede acabar ocurriendo, ¿no? Y termino ya, que me he extendido mucho, terminaba con una frase que en realidad yo lo único que quería decir, la frase de Rebecca Solnit, porque me encanta, ¿no? Terminaba con una frase que me parece, o que yo he convertido en mi lema para estos tiempos, ¿no? De incertidumbre, pero no necesariamente de inseguridad, ¿no? Ella hablando de ese futuro en el que caben muchas sorpresas, en el que caben muchas cosas horribles, por supuesto, pero que a lo mejor pueden pasar cosas que hoy no nos imaginamos y que están ahí, ¿no? En nuestra mano. Y ella terminaba con una frase preciosa que decía, solo vemos hasta donde llega nuestra linterna, hasta donde llega el haz de nuestra linterna, ¿no? Dice, pero con esta linterna podemos atravesar la noche entera. Yo me quedo con esa idea. ¿Quieres usar el momento para leer algo del lugar seguro ya? Vale. Y después seguimos con la discusión. Y sí, quizás para los que no lo han leído, el contexto es un vendedor de búnkeres que intenta venderles a la gente el miedo, justamente. Lugar seguro, feliz final. Lo que queréis. Puedo leer tengo de los dos para leer y los dos tienen que ver con la seguridad. Venga, leemos de lugar seguro. Sí, lugar seguro, quien habla, quien narra es un vendedor de búnkeres baratos, de búnkeres low cost, ¿no? Para quien quiera en su casa montar un búnker donde sentirse seguro, ¿no? Dice, no sé si es muy largo esta, voy a coger una parte más pequeña. Dice, el ascensor.
No te conté lo de cuando fui a recoger a Segis es su hijo, dice, ¿no te conté lo de cuando fui a recoger a Segis a casa de un compañero de clase? Tenían un ascensor propio, uno solo para ellos, una casa de 3 alturas más garaje y sótano, y un ascensor privado para subir de un piso a otro. Nunca había visto algo así, y por lo que luego averigüé no es tan extraordinario. Urbanizaciones enteras de nueva construcción lo incluyen. Casas de más de 300 metros cuadrados, 3, 4 alturas y ascensor. El ascensor social, el de verdad, el que sigue funcionando, el que te sube directamente del garaje al dormitorio o a la azotea, donde descalzarte y tomar una copa al final de la jornada. En nuestro breve contacto con la buena vida no llegamos a conocer algo así, viejo. Yo al menos no. Y tú supongo que tampoco, porque me lo habrías contado, como contabas todo lo que veías y te asombraba, cuando acompañabas a tu socio a casa de alguno de esos canallas que creías inversores. Colecciona coches antiguos, tiene caballos, se dedica a comprar puras sangres. Avión privado, un pabellón de caza, una cabeza de elefante. No te oí nunca hablar de ascensores particulares, y ni siquiera son algo extraordinario, ya te digo, pero nosotros ni los olimos. Supongo que el padre del amigo de Segis se dio cuenta de mi cara de pasmado cuando me invitó a subir para buscar a los chicos, que jugaban al billar en el ático. Entré en el ascensor como si traspasara una puerta fabulosa, y mientras ascendíamos, no podía dejar de pensar que esa casa tenía un hueco vertical que la atravesaba, un motor en lo alto, largos cables deslizándose en la oscuridad. Subimos a una sala de juegos y gimnasio que era del tamaño de mi piso de ahora. Al tipo debió de divertirle mi indisimulada fascinación. Pensaría que yo era un paleto fácilmente impresionable, así que me enseñó la joya de la corona. Así lo dijo. Ven, que te voy a enseñar la joya de la corona. Entramos de nuevo al ascensor, apretó el botón inferior y me fue preparando para lo que iba a enseñarme. Llevamos poco tiempo aquí, se la compramos a otra familia del colegio que se mudó a Canadá para continuar allí los estudios de sus niños. Está muy bien, ya ves, muy amplia y luminosa. Pero lo que terminó de convencerme no fue la piscina. El ascensor se abrió a un pasillo sin ventanas. A un lado, la puerta abierta del garaje. Al otro, un trastero y bodega que me mostró sin detenernos. No es esto, no es esto. Ahora verás, me dijo. Al fondo del pasillo había una puerta de seguridad, que abrió con una llave y un lector de huella. Bajamos una breve escalera para encontrar otra puerta aún más blindada que la anterior. Una caja fuerte, pensé. Me va a enseñar un diamante, una antigüedad de museo, un estante lleno de billetes apilados. Mi cabeza imaginaba todo menos lo que encontré. Si un día vienen los zombies, aquí no nos pillarán, dijo el gracioso y me invitó a pasar. Me encontré una sala amplia, oblonga, de unos 50 metros cuadrados, la mitad de una planta de la casa. Las paredes estaban cubiertas con vinilos que simulaban grandes ventanales abiertos a playas, cielos azules y luminosos. Había 3 literas, un sofá, una mesa con bancos. Me fue presentando el resto del equipamiento. La despensa con víveres básicos e imperecederos para 6 personas durante semanas, el sistema de filtrado de aire, el equipo electrógeno, una estación de radio, una pantalla, una pequeña cocina, un aseo con váter químico, los muros de hormigón que golpeó con la mano abierta como para certificar la buena calidad, resistirían un ataque nuclear, dijo con orgullo. Menudo picadero te has montado aquí, dije sin mucha gracia, pero él negó. Fue el anterior propietario. Lo mandó construir al levantar la casa y nos lo dejó así de equipado. Ahora ya no es algo tan extraordinario, ya lo sabrás. Los vecinos están instalando uno y en la nueva promoción junto al golf, todas las casas lo traen de serie. Pero no son tan completos como este, y cuando lo montaron hace 15 años era una excentricidad. Nadie pensaba entonces que podría necesitar un búnker en su casa. Ya ves, un visionario. Era la primera vez que yo entraba en uno. Los había visto en fotos y vídeos, en las noticias televisivas que parecían publireportajes de los fabricantes, el periodista paseándose por el interior de un búnker unifamiliar recién construido, mostrando al detalle el equipamiento de supervivencia, enumerando las amenazas que aquel lugar resistiría, la cantidad de personas y de días que podrían sobrevivir allí dentro, y rematando con un guiño. Lo único que no puedo mostrarles es el lugar donde se encuentra, para no comprometer la seguridad de sus propietarios. Yo pensaba que todavía eran un capricho de futbolistas y actores que los enseñaban en las revistas con la misma vanidad e impudor con que presentaban a sus fans su nueva casa, su última pareja o su hijo recién nacido. Pero por lo que me contó aquel padre, eran algo cada vez más habitual entre quienes compartían su nivel de renta. Un extra más, pronto tan normal como la piscina o el gimnasio particular. A nosotros nos cogió en plena caída libre, tú ya habías desconectado del mundo. Si no, por supuesto habrías instalado uno en Villagaor, ¿verdad? Cuando todavía estábamos dentro del búnker, el tipo me hizo la pregunta decisiva, la que puso todo en marcha. ¿Vosotros no tenéis uno?
Me sentí tan expulsado, tan señalado, tan avergonzado como si me hubiese preguntado si tenía agua corriente en casa. Supongo que Segis no le había contado a su amigo, o este no había compartido con su padre nuestra situación económica. O quizás el tipo pensaba que el único afectado eras tú, y que el incendio no había seguido tronco arriba por el árbol familiar. O tal vez sí lo sabía y solo buscaba humillarme. No tenemos todavía, balbuceé en respuesta. Al volver al piso esa noche, al piso alquilado que es solo un poco más grande que su búnker, la pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Vosotros no tenéis uno? Y en cada repetición veía con más claridad la nueva pradera que se abría ante mí. ¿Vosotros no tenéis uno? No, yo no tenía uno, ni tampoco mis nuevos vecinos, a los que oía discutir, toser o follar tras los delgados tabiques, ni el resto de las familias que desde mi ventana indiscreta veían sus salones iluminados y con los balcones abiertos a la noche veraniega. Ninguno de ellos tenía un búnker, como tampoco tenían piscina o gimnasio en sus pisitos. Pero todos lo deseaban, la piscina, el gimnasio, el búnker. Me puse a buscar información de inmediato, arrollado por aquella intuición. Había varias empresas trabajando el producto en España, pero todas orientadas al mercado de alto poder adquisitivo. Viviendas unifamiliares con parcela, en urbanizaciones exclusivas y con renta suficiente para permitirse un búnker, una vez asegurada la piscina, el gimnasio, el garaje, 2 o 3 coches, la segunda y tercera residencia en la playa y en la sierra, la universidad en el extranjero para los hijos. Encontré varias constructoras que ya lo incluían en sus nuevas promociones de chalets. Ni siquiera lo destacaban como argumento de compra. Era un detalle más del equipamiento, con el mismo tamaño de letra y en el mismo párrafo que el jardín o el solarium. Supe también de edificios nuevos, que además de piscina comunitaria, gimnasio comunitario, seguridad comunitaria y garaje comunitario, anunciaban la disponibilidad de refugios comunitarios, con espacio suficiente para todas las familias residentes. Y por supuesto estaban los pioneros de Vivos, que llevaban ya años promocionando sus exclusivos búnkeres, auténticos yates subterráneos que vendían más lujo que seguridad, emplazados en antiguas bases militares de montaña a las que sus propietarios solo podían llegar en helicóptero. Leí noticias sobre autoconstrucción, gentes que se habían preparado su propio búnker en una parcela, alquilando una excavadora, cimentando y techando con ayuda de familiares o contratando una mínima cuadrilla para luego equiparlo pacientemente a su gusto, con la misma dedicación con que antes habían levantado una planta más en la casa o convertido una cochera en cuarto de invitados. Encontré en Estados Unidos un fabricante de módulos económicos, no en hormigón, sino planchas metálicas, pero de montaje tan fácil como una piscina prefabricada, con equipamiento elemental en distintos tamaños. Descubrí que ya había empezado a trabajar con socios locales en varios países europeos, no en España. ¡Eureka! Ahí estaba. ¿Sabes de qué te hablo, verdad? Ese momento mágico en que de pronto se presenta ante ti la idea genial, la idea nueva, original, la idea que otros alcanzarán si no corres, porque está en el aire, en el espíritu del tiempo. Así surgen los grandes negocios, tú lo sabes. Alguien tiene una visión que a la vuelta de unos años resultará tan obvia que otros lamentarán no haberla tenido antes, o haberla tenido pero descartarla por descabellada o prematura. Como cuando conociste al cabrón de tu socio, ¿verdad? Cuando fuiste a su consulta por aquel diente que se te movía y que acabaste perdiendo. Te miró la boca y te reprochó sin escarnio tu descuido dental de décadas, las encías retraídas y sangrantes con solo acercar el instrumental, una enfermedad periodontal avanzada y varias piezas condenadas. Tú le dijiste que durante muchos años no pisaste un dentista porque no podías permitírtelo. Él rechazó tu objeción. Dijo que los tratamientos dentales solo resultan caros cuando ya es demasiado tarde, pero reconoció que había demasiada gente que tenía que pedir un préstamo para arreglarse la boca. Entonces, mientras te hurgaba en las encías, dijo aquella frase, una ocurrencia sin intención. Igual que ahora hay vuelos low cost y viajar en avión ha dejado de ser un lujo, debería haber también dentistas low cost, al alcance de cualquiera. Lo mismo un implante que un arreglo estético. No te quedaste boquiabierto porque ya lo estabas, perdona el chiste malo. Pero siempre recordabas, incluso lo contaste en alguna entrevista en los buenos tiempos, recordabas cómo aquel día Alberto y tú empezasteis una conversación, entre bromas y veras, que continuó en las siguientes citas, cogió vuelo en la comida, a la que le invitaste al terminar el tratamiento, y que os llevó solo 6 meses después a la apertura de la primera clínica Sonríe, y 8 años después a la apertura de una investigación judicial, ¿vale? Pero quedémonos ahora en ese primer momento, el chispazo inicial, la revelación, la oportunidad, el mercado por explorar, el yacimiento, la demanda que ni siquiera existe todavía, que será creada por la oferta, la democratización, el fin del privilegio. No hay mejor argumento de venta. Sonrisas sanas y bonitas para todos, lugares seguros para todos.
creo que es un buen momento para seguir con la obra de Javier de Isusi, porque ya mencionaron las diferentes clases y los desafíos de las clases que no tienen tantos privilegios, que no tienen tanta financiación, etcétera. Y bueno, te hago la misma pregunta. ¿Para quiénes escribes? ¿Qué les quieres? Ay, Cristina. Sí, nos quieres dar esperanzas, nos quieres sacar de nuestras certezas. Y para eso quiero leer una cita muy corta que he encontrado en He visto ballenas, que dice: las certezas ya no son tales, y lo que antes parecía un suelo firme se ha convertido en arenas movedizas que amenazan con tragarme. Que es justamente el ex guerrillero de la ETA que se está preguntando las grandes cuestiones de la vida cuando está en la cárcel. O sea que, a ver, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, Guten Tag, que es de lo poco que sé en alemán, así que lo aprovecho y lo digo. La pregunta esta, cuando la has hecho, me he quedado ahí pensando, ¿no? Yo busco desestabilizar al lector, a la lectora, o busco darle un espacio de seguridad. Y mientras estaba hablando Isaac, no podía estar también pensando en eso. Y creo que son las dos cosas simultáneamente, porque la escritura, los libros, todas las ficciones que vemos, las películas, nos sirven, entre otras cosas, para poder vivir cosas que en nuestra vida no vivimos, ¿no? En un libro, en una película, podemos viajar al Amazonas, podemos perdernos en la selva, se puede morir nuestra hija, podemos tener dramas terribles, pero es un lugar seguro. Es un lugar seguro la literatura, ¿no? Porque nosotros no lo estamos viviendo, lo está viviendo, pero de alguna manera sí lo estamos experimentando, porque la lectura nos hace sentirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esa doble finalidad, por una parte, cuando escribo, quiero llevar a la lectora o al lector, les quiero llevar a un lugar nuevo que no conocen, que es inseguro, pero lo hacemos a través de un medio muy seguro, ¿no? Entonces, creo que están esas dos cosas. ¿Cuál es ese lugar inseguro al que yo quiero llevar a la gente que me lee? Bueno, en cada libro pues exploras distintas cosas, ¿no? Hay distintos lugares inseguros a los que quiero llevarles. Pero algo como que yo creo que está muy presente en mi obra es ese lugar tan inseguro que es atreverse a mirar al otro, ¿no? Atreverse a ver al otro como meterme en la piel del otro, jugar a ser él de alguna manera, o entender qué es esa cosa llamada individualidad o qué es ser persona. Entonces, bueno, eso es algo que aparece mucho en mis libros de distintas maneras. En algunos de esos libros lo hago a través de una investigación muy personal. Por ejemplo, en He visto ballenas, que es de la cita que has leído, ¿no? Es de He visto ballenas. Yo ahí, a partir de una historia real, lo que hice como autor es explorar cómo me sentiría yo si fuera cada uno de esos tres personajes, ¿no? Entonces, bueno, a través de ese viaje personal que yo hago, intentando meterme en la piel de esos tres personajes, pues bueno, intento que el lector o la lectora viajen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Asylum o Transparentes, son historias que no partieron de una necesidad mía, sino que fueron encargos.
Un encargo no es una obra menor que una obra hecha por propia iniciativa. Es distinto, porque al final el encargo siempre, por lo menos en mi caso, siempre han acabado siendo obras propias, ¿no? En el caso de Asylum Intransparente eran encargos porque lo que querían era contar historias de refugiados que tienen que huir de su lugar de origen porque su vida corre peligro. En el caso de Asylum había distintas causas, sobre todo eran mujeres africanas, una huye del patriarcado, otra huye de la guerra, otra mujer huye del feminicidio en México, otro era un hombre que huye de la homofobia en Uganda y otra era una mujer que huye de la guerra civil en España en el año 36, ¿no? Y se ponían un poco en común todas esas historias. Y en el caso de precisamente se trataba de eso, de interpelar al lector, hacer ver cómo las historias del otro, ¿no? El público destinatario es un público español, y entonces hacerle ver cómo cuando nosotros pedíamos asilo en otros países porque teníamos que huir por una guerra, pues la memoria es una, ¿no? Y es esa memoria que la tienen, bueno, nuestros abuelos o bisabuelos y que de alguna manera ha ido pasando, en algunos casos, ¿no? a nosotros. ¡Ay, qué mal se portaron los franceses cuando los exiliados republicanos tuvieron que pasar el Pirineo! ¡Qué mal se portaron los franceses! ¿Y cómo nos portamos nosotros con los sirios? Es que no nos hemos portado mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo nos portamos con toda la gente que viene del Congo huyendo de la guerra? Es que no nos portamos mejor. Es que les encerramos igual que nos encerraron, ¿no? Entonces, se trata de... El punto de inseguridad ahí es atrévete a mirar al otro y atrévete a ver que el otro es como tú, ¿no? En el caso de Transparentes, el encargo era de la Comisión de la Verdad de Colombia para contar historias de exiliados en un conflicto muy largo. El conflicto de Colombia tiene pues, más de 70 años y a lo largo de ese conflicto tan largo ha habido oleadas distintas de exiliados. Entonces, es una historia, la de los exiliados y las exiliadas colombianas, que apenas se conocen en la propia Colombia. Evidentemente, todo el mundo tiene familiares que han ido al extranjero, porque hablamos de 8 millones de colombianas que están fuera de Colombia, pero incluso en el propio país no se habla del drama del exilio. Bastante drama han tenido en el propio país y parece que la gente que se fue al exilio, como que, bueno, se escaparon y están viviendo bien, ¿no? Entonces, ese drama de la persona que ha visto su vida dinamitada y luego tiene que reconstruirla a partir de las cenizas, que no son ni siquiera fragmentos, son cenizas, estas son palabras de una persona exiliada, una persona colombiana, ¿no? A mí lo que me piden es que les ponga voz a estas personas y que haga un cómic en el que de una manera sencilla se pueda trasladar la complejidad del exilio colombiano a la población colombiana, pero a la población española, a la población europea, ¿no? Entonces ahí yo tengo que hacer de profesional. Ahí yo no estoy metiendo una experiencia personal, sino que estoy intentando dar voz a otras personas. Pero claro, ahí el ejercicio, evidentemente, siempre tienes que rebuscar dentro de ti mismo, dentro de los sentimientos, ¿no? que tú tienes, porque aunque yo no sea un exiliado, por ejemplo, sí vivo lejos de mi lugar de origen. Entonces, aunque no tiene nada que ver, yo no tengo ningún drama con eso, pero sí puedo bucear dentro de mis sentimientos, sensaciones que luego, si las amplifico mucho, puedo llegar a reconocer dolores de otras personas. ¿No? Eso pasa con todo, ¿no? Igual a mis padres nos han muerto, pero a partir de otras pérdidas puedo entender otros dolores, ¿no? Vamos a decir, resumiendo. Entonces, hay una parte que es de búsqueda personal, pero en el caso de Transparentes había mucha escucha a otros dolores, ¿no? Vamos a leer un fragmento de Transparentes y en ese fragmento es la historia de Iris, que es una mujer que vive en Francia desde que es pequeña, desde que es un bebé, vive en Francia y no ha conocido nunca a su madre.
ella vive con su padre, ha vivido con su padre, ahora ya no, ahora ya está independizada, pero ha vivido con su padre y su padre nunca le ha hablado de su madre. En todo caso con rencor, pero no le habla de su madre. Ella no sabe su madre dónde está, no sabe nada de ella, no sabe ni quién es, ni dónde está, ni si se ha muerto, ni si está viva, no sabe nada de ella, ¿no? Y esta mujer, Iris, está basada en dos personas que yo conocí. Una es Sol Violeta Camacho, una mujer, una artista colombiana que vive en Francia y que ha hecho muchas obras que tienen como objeto precisamente el dolor porque no sabe qué fue de su padre, ¿no? Su padre desapareció, fue un desaparecido y no sabe nada, y ha escrito muchas cosas. Hay los textos que vais a ver más poéticos son realmente de Sol Violeta Camacho, está en los créditos del libro, son suyos. Y luego veréis al final hay una explicación de una historia, y esa historia es real y le sucedió a otra mujer llamada Catalina, que bueno, ella me la contó y yo fundí esas dos historias, bueno, para hacer una obra que es ficción pero es real, ¿no? Que es Transparentes. Entonces vamos a pasar... Sí, os tenéis que dar la vuelta. Aquí está. Vale. Catalina, ¿me ayudas a leer? Sí. ¿Sí? Vale, pues tú vas a leer la parte de Iris y yo leeré el otro, lo que no sea de Iris. Tú vas a leer más que yo, ¿vale? A ver, vamos a ver. Igual te tienes que acercar allí, incluso, no sé. Sí, quizás mejor. ¿Sí? ¿Lo quieres hacer tú? Ah, bien, tenemos el libro. Claro. Bueno. Perfecto. Gracias. Mi transparente está, no se ve, tiene cuerpo, se percibe, tiene cara, acompaña, toca, acaricia, sopla, se atraviesa, sonríe. Me gusta. ¿Eres tú? Sí, con mis transparentes. ¿Soy yo uno de tus transparentes? ¿Qué dices? Los transparentes no se ven. ¡Ay! Ya lo pillo. Son parientes transparentes. Algo así. Presencias familiares que nos acompañan. Siempre me gustó jugar con las palabras. ¿Te he contado que de pequeña yo no hablaba? No, pero no me sorprende. ¿Para qué ibas a hablar si te habían enseñado que las palabras no sirven para lo que de verdad importa? ¿Alguien te dio alguna vez una respuesta satisfactoria a la pregunta más básica? ¿Dónde está mamá? Eres raro. Te saco 10 años, eres casi un niño. Y sin embargo, me entiendes mejor que ningún adulto. Vaya, 3 frases para empezar un libro. Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer, no lo sé. A veces me viene este pensamiento. ¿Y si mamá ha muerto hoy, ahora, y yo no me entero? Ni siquiera me habría enterado de que ha estado viva todo este tiempo. Tengo toda una colección de mamás que han ido apareciendo ante mí según mis estados de ánimo. Tengo una mamá viva y vital que por ser libre y querer hacer lo que le daba la gana me abandonó siendo yo tan pequeña. Tengo otra muerta y mortal. Esta mamá luchó e incluso mató por sus ideales hasta que el ejército o los paramilitares acabaron con ella. Y hay muchas más, pero da igual cómo sea la mamá que construya. Sea como sea, a veces la amo, a veces la odio. Peor aún, da igual la mamá que construya, siempre acaba deshaciéndose entre mis dedos. Se me desvanece mamá y con ella se me desvanece todo, hasta el punto de que no sé si soy yo la que se está desvaneciendo. ¿Qué es lo que me pasa?
es que no tengo pies, o lo que ocurre es que no tengo suelo. Así son las cosas. Tuve que aprender a avanzar por la vida de este modo, flotando, mientras movía los pies, disimulando, para que pareciera a ojos de los demás que lo que hacía era caminar. Y en ese limbo en el que vivo, tan entremezclado con la realidad que parezco parte de ella, me tropiezo una y otra vez con mi mamá transparente. Se me cruza en el camino y hace muecas a los demás, que se espantan sin saber muy bien de qué. A veces se encuentra con otro transparente y al reconocerse entre ellos, me lanzan en brazos de un desconocido, como me ocurrió con Camilo o con Bernardo, o tal vez ahora con... Din, 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 din. Llamada entrante de Olga Ospina. ¿Aló? 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 Sí. Aquí Iris, desde Francia. Ah, pues acá Olga, desde los States. Perdona que he llegado corriendo. Tranquila, toma aire. Oh, Dios mío, sí que te pareces a tu mamá. ¿Ah, sí? No sabes la ilusión que me hace conocerte. Yo nunca llegué a verte, ¿sabes? En aquella época tu mamá y yo estábamos ya muy distanciadas. Lo que voy a contarte no se lo conté nunca a nadie. Bueno, sí, a mi terapeuta. La desaparición de tu mamá se produjo poco antes del secuestro de mi papá. Fueron momentos muy duros, tan duros. Mi papá era entonces gobernador y no tuvo nada que ver con la desaparición de tu mamá. Él era un firme defensor del Estado de Derecho. Yo creo que por eso lo mataron. Guerrillas, paracos, narcos, ¿qué más da? A todos les interesa que el Estado no funcione. El caso es que en el funeral de mi papá conocí a un alto mando de la policía con quien después tuve una buena amistad. Ahora vive en Canadá, tuvo que exiliarse. Entre otras cosas, dejó a medias la investigación de un caso que se había dado en un cuartel. Cuando me lo contó yo me di cuenta de que se trataba de Inés. Inés es la madre de Iris. Quiero que entiendas que nunca conté esto porque me parecía innecesario ahondar el dolor de nadie. Además, tu papá no quería saber nada. Años después comprendí que debía habérselo contado a algunas personas, como a Claudio o a Bernardo, pero no supe salir del círculo de silencio que yo misma había trazado. Tu mamá debió de ser capturada el mismo día que tu papá. Ella era locutora en una radio clandestina cercana a algunos movimientos revolucionarios. Una radio, ¿entiendes? Su única arma era su voz, el habla. Y eso mismo es lo que esperaban de ella los que se la llevaron, que hablara. No lo consiguieron. Un día, mientras la interrogaban, ella alcanzó un vidrio de una botella rota que estaba por el suelo y se rajó la garganta. Ella, cuya única arma era su voz, para no hablar, ella se... Sabes que de pequeña yo no... ¿Iris? Iris. ¡Buh! ¿Te ha asustado a que sí? Que estoy todo sudado. Camilo, quiero ir a Colombia. ¿Vienes conmigo? Vale. Ya. Solo una pequeña cosa, que cuando me has dicho lo de la inseguridad, ¿no? Me he acordado automáticamente de esa imagen de Iris andando sin suelo, ¿no? Esa imagen de que no tengo suelo y tengo que aprender a que parezca, que los demás crean que sí, que tengo suelo. Yo en realidad siento que estoy flotando y que muevo las piernas, pero que no, que carezco de un suelo firme, ¿no? Esa imagen yo no me la inventé, esa me la contó, no me la contó, la contó ya en un poema Sol Violeta Camacho, ¿no? Que es buena parte de ese texto, es el poema de ella,
creo que lo refleja tan bien. Yo no habría encontrado una imagen mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Y otra vez hay unos clues muy buenos para la obra de Marta, para llevarnos hacia la obra de Marta, porque ya hablaste de las madres y de las hijas, y eso justamente es algo que dijo Isaac Rosa en su prólogo a Morfú sobre la obra de Marta, que hay muchas hijas y madres. Y también que pues sí, también hablas del dolor, pero no solamente del dolor de no saber algo, sino también del dolor físico, que también tiene que ver con el no saber de dónde viene el dolor a veces. O a ver qué nos vas a decir. Gracias. Buenas tardes. No sé lo que os voy a decir en realidad, porque como llevamos tantos días diciendo cosas y a veces decimos las mismas cosas y a veces decimos cosas diferentes, una tiene la sensación de que se repite y a veces tiene la sensación de que no ha dicho todo lo que quería decir, con lo cual no sé lo que os voy a decir. Bueno, yo es verdad que escribo sobre el dolor. Escribo uno de los motores que hacen que mi escritura se genere es el dolor. Yo muchas veces he dicho que escribo de las cosas que me duelen, lo cual no significa que tenga que escribir dolorosamente o que tenga que escribir sin sentido del humor. Pero normalmente sí, escribo de lo que yo considero que son las cicatrices del cuerpo, como metáfora de las cicatrices de la realidad en la que estamos viviendo. Ese es mi estímulo para escribir. Más allá del dolor, yo también creo que escribo para comunicarme, escribo para conversar, escribo para tender lazos, escribo para un poco subrayar la idea de que lo que consideramos comportamientos normales o lo que consideramos lo normal no lo es decir, yo escribo para sacar a la luz eso que Slavoj Žižek llama los elementos de la ideología invisible. Escribo también, en cierta medida, para indagar cuál es el límite entre mi cuerpo y la realidad. Escribo también porque creo que jugar con las palabras puede llegar a ser una manera de descubrir el mundo. Creo que la indagación en el lenguaje puede ser una manera de descubrir el mundo y de abordarlo desde lugares intocados que nos permitan visibilizar las zonas muertas, esos ángulos muertos que normalmente no queremos ver. Y también creo que escribo porque soy muy consciente de que los seres humanos somos una especie de conglomerado de polifonías. Yo escribo porque dentro de mí están los relatos sobre sirenas de pelo verde que yo leía cuando era pequeña, y al mismo tiempo también están los relatos de mi abuela Juanita, que me contaba la guerra civil desde el bando de las vencidas, y creo que los dos relatos son igual de verdaderos y tienen probablemente la misma entidad para que yo sea en este momento la mujer que soy. Entonces yo creo que escribo porque tengo una confianza desmesurada en los relatos y estoy casi convencida de que la escritura, y cuando hablo de la escritura hablo de las narraciones, de la narratividad, de las historias, de los mitos, pero también hablo de esa dimensión lingüística que nos permite descubrir el mundo. Creo que todo eso se nos convierte en cuerpo, forma parte de nuestra retina, de nuestras sinapsis cerebrales. Es decir, creo que la escritura no es algo meramente ornamental, que cuando muchas veces, y esto lo he hablado muy a menudo con Isaac, los propios escritores y las propias escritoras tiramos piedras contra nuestro propio tejado diciendo no, la literatura solamente es algo que nos sirve para entretenernos, no, la literatura es solamente algo que nos sirve para divertirnos o dejar de pensar o suspender el sufrimiento. Bien, la literatura puede servir para eso, pero también sirve para otra cosa que tiene que ver con el desarrollo de la lucidez. Y la lucidez en un primer momento suele ser dolorosa, aunque luego yo creo que desemboca en la felicidad. Entonces, yo escribo porque confío en las palabras. O sea,
Yo escribo porque creo que desconfío en el lenguaje para construir la realidad en la misma medida en la que confío en él. Y creo que el lenguaje es un instrumento de aproximación hacia la realidad y de distanciamiento de la realidad. Y creo que en ese juego de catalejos y microscopios aprendemos muchas cosas que están dentro de nosotros, de nosotras, y que nos vinculan a nuestra comunidad, que a mí en definitiva es lo que más me interesa. Y en este momento concretamente escribo también para combatir un mundo de supersticiones, un mundo de supercherías, un mundo de posverdades, un mundo visceral, un mundo, como dice la escritora francesa Leila Slimani, de superficies deslizantes, y creo que las estrategias de comprensión lectora que se desarrollan a través de los textos literarios, que son textos metafóricos, que no son textos literales, que son textos que exigen un esfuerzo espeleológico por parte de quien los lee, pueden ser pues eso, una manera de desarrollar un modo de pensamiento crítico que de alguna manera nos permita ser ciudadanos y ciudadanas responsables. Esa es mi visión política de la literatura. Yo creo que la literatura es política porque habla del precio de las patatas, habla de los refugiados y las refugiadas, habla del miedo y habla de los lugares seguros y habla de la esperanza y de la posibilidad de la utopía, pero la literatura es sobre todo política porque nos enfrenta a un reto intelectivo que es imposible leyendo otro tipo de textos que no son literarios. Entonces, esa es mi visión de la literatura política y por eso yo escribo. Y creo que lo que yo escribo son sobre todo, yo lo llamaría, es que antes hemos hemos intercambiado opiniones respecto a la autobiografía, la autoficción, la verdad, la posverdad y todas estas cosas. Yo al final creo que lo que termino escribiendo yo son autocorpografías, por innovar. Y os voy a leer un fragmento de la autocorpografía. Yo tengo una autocorpografía que se titula La lección de anatomía, evidentemente es muy autocorpográfica o autocorpórea, y tengo otro texto autobiográfico que se titula Clavícula, del cual os voy a leer un fragmentito, y creo que es oportuno en este momento en el que también estamos hablando de inseguridad, porque en Clavícula yo creo que es en un texto híbrido en el que cristalizan muchos de los miedos que yo sí tengo y que creo que comparto con muchas de las personas que vivimos en este momento del tiempo y del espacio, ¿no? Yo tengo miedo a la muerte, como todo el mundo, creo que en casi todas las épocas. Tengo miedo a la vejez, tengo miedo a la orfandad, al abandono, tengo miedo a la enfermedad, y todo eso está relacionado, creo, con mi miedo a la precariedad. Y ese miedo a la precariedad está multiplicado por el hecho de que soy una mujer. Y mi riesgo de exclusión, y mi riesgo de pobreza, y mi riesgo de padecer todo tipo de violencias y mis fragilidades, creo que son mayores que las de los hombres en este momento. Entonces, os leo un fragmento de Clavícula donde yo cuento una experiencia absolutamente real y verdadera que viví con una enfermera. Con una enfermera en un hospital al que acudí a hacer una cosa muy sádica que no hagáis nunca en la vida, a no ser que sea absolutamente imprescindible, que se llama prueba de esfuerzo. Eso de que te ponen en una cinta a... Bueno. La enfermera especializada en las pruebas de esfuerzo tiene acento canario. Es alta y fornida. Lleva mechas y los ojos pintados con rabos marrones, las uñas cortas. Usa zuecos y bata blanca y, sin embargo, va un poco despechugada. Le pende un colgante feo y vasto del cuello. No se le marcan demasiado las clavículas.
Siempre la recordaré. Bebe a gollete agua mineral de una botella de 1,5 litros. Huele a tabaco. Fuma. Fuma como un carretero. Y yo me doy cuenta de que comienzo a pertenecer a ese selecto grupo de personas maduras que hablan sin parar de sus vicios, sus virtudes y sus enfermedades, y de que tal vez las cosas que nos mueven a hablar son las únicas cosas sobre las que merece la pena escribir. Es posible que no haya motivo para marcar una línea divisoria y separar con un bisturí los temas literarios de los temas rutinarios, los manojos de cebolletas o las copias de las llaves de la extraña y mórbida descomposición del señor Valdemar. La enfermera, a quien nunca olvidaré, huele a tabaco rubio, y yo empiezo a ser de esas personas que han recuperado el olfato y por medio de ese sentido separan el mundo entre culpables y no culpables. La enfermera que me hace la prueba de esfuerzo sería culpable de morirse, porque fuma. Yo no. Antes de entrar en la sala de espera, todos nos miramos los zapatos. Las mujeres mayores llevan zapatillas deportivas con las que deben de estar incomodísima porque estoy segura de que no las usan nunca. A las señoras y a los señores deberían permitirles venir en zapatillas de andar por casa. Yo me he puesto unos mocasines con los cordones atados flojos. Son los zapatos que uso para recorrer Madrid, los que no me hacen rozaduras ni me producen malformaciones en los huesos de los pies. De repente me asalta el temor de que no me dejen realizar la prueba calzada de calle, pero cuando entro en la sala, la enfermera especializada en el test de esfuerzo me mira los zapatos y no pone ninguna pega. ¿Tú estás cómoda?, me pregunta. Una mujer así no tolera mi indecisión ni mis vacilaciones. Pues eso. Después, siguiendo estrictamente el protocolo, me pregunta si he comido algo antes de venir a hacer la prueba, y yo le digo que no, y que en realidad no entiendo muy bien lo del ayuno para ponerse a correr en una cinta. Le digo que lo comprendería en una endoscopia o en un análisis de sangre, pero que para ponerse a correr en una cinta a mí me parece más bien contraproducente que te obliguen a estar en ayunas, que lo más probable es que me dé una pájara, que desde luego yo llevo un plátano en el bolso para zampármelo en cuanto salga de allí. Sonrío. La enfermera me mira con un poquito de desprecio. Es por los vómitos. Se expresa con verdadera maldad. Para que no te ahogues. La enfermera me desnuda de cintura para arriba como si yo fuese una párvula a la que van a meter en la bañera. Me corrige la postura dándome un golpe severo en los riñones. Me reajusta las cintas del sujetador. Me sorprendo. Me quedo rígida. Dudo que esta concesión a la elegancia o a la ortopedia forme parte del protocolo. Me callo. Y por un instante me olvido de mí. La situación me interesa porque yo tengo algo que contar y porque yo nunca me habría ajustado los tirantes del sujetador con la profesionalidad fisioterapéutica con que lo hace esta mujer. Los tirantes flojos de mi sujetador morado, los que siempre se me caen del hombro hacia el antebrazo y tengo que subir metiendo la mano por el cuello del jersey en un gesto ridículo como de comedia de perdedores gafotas que van al psicoanalista, de gentuza acomplejada, los tirantes flojos se transforman con una manipulación profesional de la enfermera en 2 poleas que alzan mis pechos hasta un punto en el que no habían estado desde hacía mucho, mucho tiempo. Así. La enfermera habla con seguridad, con satisfacción incluso. Yo tomo aire y se despliegan y tiemblan las alitas de mis omóplatos. Me siento erguida. Después, ella aparta su vista de mí, dejo de ser su maniquí o su obra y me llena el pecho, los brazos, las sienes, las muñecas de electrodos, de cables. No puedo acordarme bien de las partes de mi cuerpo que se van electrificando. No logro recordar si lo que visualizo es mi propio cuerpo
o la escena de una película de terror. La enfermera especializada comprueba que mi tensión es normal. Una de las pocas cosas de las que puedo jactarme, físicamente hablando, es de la armonía de mi tensión arterial. La máxima y la mínima perfectamente compensadas. 6,12, o 5,5, 11,5, o 6,5, 12,5. Ahí. Por un arte de magia que no se repite a la hora de cuantificar mi perfil lipídico o mi maldito hematocrito, del que no tengo ganas de hablar ahora porque sería monstruoso. La sangre gorda, sin oxígeno. Evocar mi hematocrito me decide a vengarme de esta enfermera y comportarme como esos perfectos hijos de puta que me olisqueaban cuando yo fumaba. «Tú fumas», le digo a la enfermera. Ella asiente y yo ataco. ¿Y no te da miedo tenerte que hacer una prueba como esta? La enfermera se descoyunta de risa. Yo nunca, jamás me haría esta prueba. Quiere meterme miedo. Lo consigue. Luego calla y con una cortesía absolutamente fingida me dice: «Por favor, es por aquí». Creo que después de «por favor», esta fumadora, esta hábil ajustadora de tirantes de sujetador, esta canaria sin dulzura y con algunos kilos de más aferrados alrededor de las nalgas, habría querido llamarme princesa. Pero se ha callado para que yo no pueda afirmar que su cortesía es falsa. La enfermera me ayuda a subir a una cinta en movimiento y me coloca las manos sobre una barra que hay justo enfrente de mí. Veo sus índices amarillos y vuelvo a impregnarme de un olor que nunca me ha gustado. Agárrate bien. Tengo miedo de caerme, pero no puedo defraudar a la enfermera especializada y me pongo a correr. Ella me deja correr unos segundos y me dice: «No hace falta que corras». Me aclara que basta con que ande a buen ritmo porque voy a andar un buen rato. ¿Cuánto rato? Mi boca es una gasa vieja. La enfermera bebe largos tragos de agua, los degusta, tarda en responderme. No sé, lo que tú veas. La enfermera especializada no debería decirme a mí esas palabras porque aunque me muera en esta cinta, mi obcecación puede mantenerme andando sobre ella hasta la caída de la noche y la deshidratación, la desecación total de mis órganos internos. Pero esta mujer, que parece que puede pegarme un sopapo de un momento a otro, no me conoce e ignora que puedo andar sobre esta cinta hasta que mi piel se esparza por el viento como la ceniza del vampiro tocado por un rayo de sol. La enfermera me observa. «Lo estás haciendo fatal». Lo dice como si no le importase y a la vez como si le fuese la vida en ello. A ver si la máquina registra una lectura correcta de una vez. Percibo que delante de «una vez» la enfermera ha querido decir «puta», pero se ha mordido la lengua. Sin embargo, esa contención del taco dentro de la boca, que quizás sea un efecto del síndrome de abstinencia, no es lo importante. Lo importante es que mi corazón se desboca cuando a través de sus aurículas recibe alto y claro el mensaje de que no hay una lectura correcta. Todavía. La enfermera me reajusta la postura dándome otro golpe en los riñones. «Mete la tripa, ponte derecha, saca pecho, aprieta el culo, así, ahora». Soy marcial y soy mecánica. La enfermera bebe agua. La máquina emite sonidos inexplicables y yo subo como si estuviese sola. Corro por la puerta que una inacabable portillera de luna y miro el cristal de la ventana que se abre frente a mí. No pienso parar, tengo las pantorrillas duras. No pienso parar a no ser que comience a dolerme el estómago, porque últimamente he leído en alguna parte que los síntomas de las enfermedades no se manifiestan igual en hombres que mujeres, que los niños que están escritos según un patrón masculino, que si me va a dar un infarto, lo más probable es que me duele el estómago y no olvidar.
hace el esófago, la garganta, que le hace la tripa, que le hace la rodilla, que el nervio resbala y se abre el camino a las gotas de un estómago gordo, que te va a engrasar el pelo, que te va a poner aún más fea y más estilizada. La prueba ya se acaba. Estoy a punto de detenerme cuando la enfermera se pone a jugar contigo, pero puedes seguir hasta que quieras. Me lo dice con maldad y lo sé. La vio y sigo. Incluso le hablo con una boca que parece no existir porque los labios se consumen y la lengua está abriendo el paladar. Sí, me despedí la boca para pronunciar esa única palabra, ronca. Ella golpea algo que no lo voy a entender. Y sigo 10 segundos más. Bajo de la cinta con el mentón alzado. Me pongo de puntillas para que termine. La enfermera me saca 2 cabezas y 3 cuerpos. Al final lo has hecho mucho mejor. Parece que está a punto de echarse a reír. La enfermera arranca de la máquina el rollo de papel con mis mediciones cardíacas. Después de quitarme la piel sin pintura, con profesionalidad, contaminando mi recién estrenado olor a color infantil con sus estudios cardiosos y anubio. Después de quitarme todas las terapias eléctricas, todas menos una que descubro al llegar a mi casa, se ha quedado pegada a mi piel y me ata la enfermera con un hilo de electricidad, vuelve a ajustarme respirando con el sujetador. Me hace daño, pero no me importa. Ella sale del cuarto con una puerta lateral, unos segundos antes. O sea que no nos podemos confiar en los otros, en este caso. Hay que matizar una cosa. En este libro yo cuento mi experiencia de esa prueba y cuando yo hice mi experiencia de esa prueba, la verdad es que yo estaba asustadísima, tremendamente asustada. Entonces viví la experiencia como si fuera una cosa así. Y esta enfermera que estaría haciendo todo el día este tipo de pruebas con mujeres como yo, pues la vivió como una cosa así. Entonces ahí hay un conflicto. Claro. Hay un conflicto y una manera de evaluar y de graduar la realidad diferente, ¿no? Pero eso creo que en los ámbitos sanitarios hay que medirlo muy bien porque estás trabajando con gente muy vulnerable y se generan situaciones espantosamente violentas, ¿no? Entonces, seguramente ni la enfermera sería tan gorda ni fumaría tanto. Beber agua sí que bebió mucha agua delante de mí mientras yo estaba toda pastosa. Y ponerme las tetas en un lugar inverosímil también lo hizo. Y además hizo plas, plas, con una profesionalidad. Luego cuando yo llegué a mi casa e intenté reproducir el movimiento, no lo logré. No sé cómo lo hizo. Era una enfermera corsetera. Pues muchísimas gracias a los tres. De hecho, solamente nos quedan poquitos minutos, quizás 15 minutos. Y justamente mi otra pregunta era ¿cómo hacen ustedes para, porque ustedes los tres escriben literatura muy política y están abordando todos esos temas violentos, difíciles, etcétera. ¿Cómo hacen para mantener el humor? Y no sé si eso se puede responder en 5 minutos cada uno, pero igual quieren responder con otra lectura, pero sí hay preguntas muy urgentes del público sobre los temas que se han leído, también podría ser. Si no... Bueno, yo quería mencionar acerca de Susi porque leí la historia de Transparentes y le dije a unos amigos como tienen que venir porque tienen que ver esta historia porque es muy muy buena. Bueno, yo soy colombiana y cuando leí la historia fue como lloré incluso porque se representa tanto como como el sentimiento de cada una de las historias que al final después todas se conectan, así que recomendado para que lo lean, claro que obviamente todos, pero mi pregunta es eso, ¿cómo hace también para que se sienta ese sentimiento, como que se represente todo ese sentimiento de las víctimas
como para conectar, ¿no? No solo el texto, sino también la historia, como lo que está contando siempre. Bueno, y muchas gracias por escribirlo, de verdad que me gustó mucho. Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras. Voy a intentar ser súper breve porque como nos queda poco tiempo, entonces no voy a poder como profundizar mucho. Aquí hay un ejercicio de escucha muy potente, lo primero, ¿no? Y luego hay un ejercicio, no sé cómo decirlo, de profesionalidad. O sea, que es a través de todos los años que tengo trabajando con el medio del cómic, es conocer cuáles son cómo funciona un cómic y de qué manera puedo hacer para que funcione, para transmitir, ¿no? Todo eso que he escuchado, cómo lo convierto. Antes ha dicho Isaac que cree que la profesión de escritor que no forzosamente mejora con los años, ¿no? Que no forzosamente por llevar más años escribiendo es que es mejor. Bueno, mi experiencia como autor de cómics sí es distinta. Es igual en trabajos como Transparentes, por ejemplo, se nota que yo fui capaz de hacer Transparentes porque tenía mucho trabajo previo hecho, ¿no? Y al principio yo no sabía cómo afrontar esa historia, estaba muy perdido. Pero bueno, poco a poco, bueno, si tuviera tiempo os enseñaría hasta un gráfico que hice y todo. Pero bueno, no me voy a meter. Otra cosita que sí que quiero contar, porque me parece importante, antes también he comentado en la charla anterior, ¿no? que el cómic no es literatura, es un medio de expresión distinto. Y tiene una cosa el cómic que para mí es muy importante. El cómic llega al cerebro por dos vías. Una es intelectual, con las palabras, ¿no? Pero la otra es mucho más sensitiva, es mucho más, quieras que no, emocional, que es el dibujo. O sea, cuando una pintura en un momento dado te hace sentir cosas sin palabras, no es porque te está llegando con una imagen. Entonces, el cómic utiliza esas dos herramientas, la imagen y la literatura. Entonces es un medio de expresión distinto, no es evidentemente ni mejor ni peor, es diferente, pero ataca a la lectora o al lector por distintos flancos. Y eso yo creo que le da una capacidad de emocionar, pues bueno, extra o a lo mejor más fácil o más directa, no lo sé. Pero ha habido muchos lectores que me han dicho que han llorado con Asylum, que han llorado con Transparentes o con He visto ballenas. Marta, quizás porque nos acabas de leer esa escena tan impresionante, ¿cómo haces para mantener el humor en una situación así? ¿O lo haces después o te das cuenta mientras lo escribes o después o cómo haces? Me sale solo. Quiero decir, yo creo que eso sí que forma parte. El otro día lo comentaba Isaac, ¿no? Yo creo que como pienso que el fondo y la forma no se pueden separar, creo que cada libro ha de encontrar su propio lenguaje. Yo intento escribir libros que sean distintos los unos de los otros porque en la forma que busco, en el estilo está lo que estoy diciendo. Pero más allá de ese riesgo estilístico, de esa intrepidez que yo también valoro mucho en otros escritores y en otras escritoras que leo, hay como rasgos de carácter que tienen que ver con quién tú eres, que tienen que ver con quién es tu familia, que tienen que ver con el lenguaje que has crecido, con los chistes que te han contado, con lo que hace gracia, con lo que no hace gracia, que forma parte de ti de una manera prácticamente, no sé, muy difícil de desgrasar de tu escritura cuando te pones a ello, ¿no? Entonces yo creo que soy una persona que tiene sentido del humor y que tiene un sentido del humor a veces bastante cruel y que tiene un sentido del humor bastante negro y que ese sentido del humor negro y cruel que a veces me lleva a la autoparodia en muchísimos casos a mí me permite sobrevivir. Para mí el sentido del humor es un mecanismo de supervivencia y al mismo tiempo es la manera de meter el dedo en la llaga hasta el fondo sin que aparentemente duela, pero doliendo. Pero aparentemente no duele. Entonces puedes permitirte meter el dedo un poquito más todavía, ¿no? Entonces
Yo creo que eso, ya te digo, forma parte de mi ADN familiar, de mi ADN cultural, de mi léxico familiar, como diría Natalia Ginsburg, y de mi manera de concebir el mundo, la realidad y la literatura. Muchas gracias. Sé que también hay unas preguntas para Isaac Rosa. Tú en El lugar seguro escribiste sobre estos botijeros y no sé si es por mi español que no entendí bien, pero quizás puedes explicarlo un poco más preciso, qué se tiene que ver o la relación o la conexión de los botijeros y también al final de este capítulo creo que el hombre que trabaja en el banco sí, o antes era el botijero, ¿no? Y sí, quizás puedes explicar un poco más sobre eso. Sí, yo entiendo que no sepas lo que es un botijero, que no lo entiendas, porque si buscas botijero en el diccionario te dirá que es un fabricante de botijos, ¿no? Que no tiene... Botijero en la novela es el término con el que el protagonista se refiere a aquellos que están intentando cambiar las cosas, ¿no? Es decir, en la novela igual hay un vendedor de búnkeres, hay una ciudadanía asustada y que le compra el búnker, pero también hay quienes no se resignan al búnker y quienes creen que el futuro no pasa por el sálvese quien pueda y que están intentando cambiar las cosas y que están intentando crear otras formas de seguridad, ¿no? En la novela es una especie de movimiento ciudadano de gente que en los pueblos y en los barrios están intentando cambiar la vida, están intentando crear otras formas de seguridad que no sea el búnker. En la novela ese movimiento ciudadano se llaman ecomunales, una mezcla de ecología y comunidad, ¿no? Pero él, el vendedor de búnkeres, que es el narrador de la novela, que no cree en esas soluciones, porque él defiende el búnker, porque esa es su respuesta, pues él los caricaturiza, ¿no? Y él hace una burla de ellos y los llama botijeros, ¿no? Que el término viene... en España no se les llama botijeros a quienes intentan cambiar las cosas, se usan otros términos también caricaturescos, despectivos, se les llama perroflautas habitualmente, ¿no? Eso suele ser el término más habitual. Botijero viene por algo que se cuenta en la novela también, que es una campaña de sensibilización que hubo hace unos años, una campaña ecologista para llamar la atención sobre el cambio climático. Y entonces era una campaña simpática, campaña que quería conectar con la gente, cuyo lema era botijos contra el cambio climático. ¿Todos sabéis lo que es un botijo? ¿Sabéis lo que es un botijo, no? Un botijo es un recipiente de barro, hecho de cerámica, de barro, que se usa para contener agua y se puede beber con un pitorrito, se levanta, se bebe con el chorrito y que lo que hace es que mantiene el agua fría porque por los poros del barro, por la porosidad, escapa el calor, se queda el frío. Entonces es una especie de tecnología milenaria, ¿no? Pero que está ahí. Entonces hubo una campaña ecologista muy simpática que era Botijos contra el Cambio Climático, que usaba el botijo como solución contra el cambio climático porque el botijo no gasta energía, no derrocha, está al alcance de cualquiera. Entonces era una forma de llamar la atención sobre modos de vida, hábitos de vida contaminantes, insostenibles y hablando del cambio climático. El protagonista de la novela coge esa campaña para decir que los del botijo contra el cambio climático los llama botijeros, ¿no? Como que la solución que propone es el botijo porque él hace una burla, ¿no? Entonces en la novela casi todo lo que sabemos de los llamados botijeros en la novela es lo que nos cuenta el protagonista, ¿no? Lo que él nos cuenta desde el desprecio, desde la burla, ¿no? Y es el lector el que tiene que pensar si se cree lo que cuenta el narrador, si se cree lo que cuenta Segismundo, o si los botijeros son, como él dice, unos niños pijos que quieren experiencias y que se aburrirán algún día de esto, o si realmente están intentando y a lo mejor consiguen cambiar las cosas, ¿no? Eso es lo que tiene que decidir el lector. ¿Hay otra pregunta más? Si no, yo me permitiría de cerrar la sesión ya, porque lamentablemente no sé para dónde se fue el tiempo, pero ustedes han leído muy bonito y a mí me encantaría escuchar más, pero nos quedaríamos aquí toda la noche. O sea que sí,
muchísimas gracias por todo, y si queremos volver a la cuestión esa de la incertidumbre más que que la inseguridad, yo creo que lo impresionante es realmente que ustedes no tienen miedo de hablar de todos los temas de los que hablan, o quizás les tienen miedo, pero confían en las palabras y en el poder de las palabras, que también es algo de lo que habló Marta Sanz en Berlín. Y si me permiten, voy a cerrar con esa estrofa que mencioné de un poema en el que Marta escribe: no quiero la palabra precisa, sino una llena de flecos, una lámpara y vuelta a empezar, un laberinto, la flor, una palabra que ni yo misma entienda y solo pueda poseer cuando los otros, los de buena voluntad, me la traduzcan. O sea, muchísimas gracias. Como ven, también necesitamos, o la literatura también necesita a los lectores y a la reciprocidad para hacerla viva. O sea que sí, muchísimas gracias por el comentario, por todo, por su tiempo.